licenciada Lucrecia Constantes Badillas, a quien doy la más cordial bienvenida a nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores y del proyecto A de Integración y de FUNCE. Muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros acá en esta tarde y venir a compartir con nosotros sus conocimientos, sus experiencias sobre el tema. Ella tiene una maestría en políticas públicas de la Universidad de Andívar y un posgrado en Administración de Tierras al Desarrollo Sostenible de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos. Es licenciada en Sociología de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Laboralmente, ella es consultora de la Dirección de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, Subsecretaría de Políticas Públicas de CEGEPLAN. Es coautora del Informe Nacional de la Encuesta Mundial de Avances del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Es especialista en temática de educación en CEGEPLAN y tuvo bajo su responsabilidad la redacción del capítulo segundo relacionado con el ODM 2, lograr la enseñanza primaria universal en el marco del tercer informe de avances en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio. Su experiencia laboral se ha orientado a la investigación social y desarrollo rural. Ha coordinado diferentes programas de desarrollo comunitario, programas educativos y de formación de cuadros técnicos y comunitarios. A nivel internacional, ha participado en diferentes pasantías en Japón, Costa Rica, España y México en temas relacionados con el fortalecimiento de gobiernos locales, reforma de la educación básica, desarrollo urbano y rural, ordenamiento territorial, catastro, finanzas municipales, producción agrícola y producción y mercadeo artesanal. Como vemos, tiene una buena experiencia, una amplia experiencia, una buena preparación docente. Así es que, sin decir más, quisiera comunicar en Naciones Unidas, yo abrí formando. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar aquí con ustedes y que podamos compartir un poquito acerca de lo que es la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo. Como para ubicarnos, ¿verdad? Temáticamente, la agenda internacional, pues hay diferentes conferencias y esta diapositiva la utilizaron en una conferencia anterior en Matarobos, ¿verdad? Entonces la traje de tal manera que nos ubiquemos sobre cuál de todas las conferencias es de la que vamos a conversar en este momento. La conferencia de Cairo, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Esta conferencia tiene su antecedente en 1994, cuando en Cairo, Egipto, se desarrolla la cuarta conferencia de población y desarrollo. Esta conferencia tuvo una característica especial y es que era ver la población no solo en números, ¿verdad? No solamente de forma cuantitativa, sino que los temas de población ya no se van a centrar solo en los datos, ¿verdad? Sino que ponen como el centro a los seres humanos. Además, se ve el desarrollo como un derecho de todos los seres humanos. En este marco, la conferencia fue ratificada por 179 países y con un plazo de 20 años, el cual concluye formalmente ahorita en el año 2014. Por eso se está hablando de Cairo, la conferencia de Cairo más 20, porque es el planteamiento de la nueva agenda internacional sobre población y desarrollo. Los temas que fueron abordados en 1994, los temas prioritarios van en relación a la dinámica de las poblaciones, la estructura y la dinámica, ya que las poblaciones no son estáticas, así como crecen en número, también va creciendo como en cuanto a sus segmentos por rangos de edad. Otro de los temas es la reducción de la pobreza y de las desigualdades, sobre todo las desigualdades de género, generacionales y étnicas. Por otra parte, la promoción de la salud
y de los derechos reproductivos, de equidad de género y del empoderamiento de las mujeres, así como la inclusión y participación de grupos poblacionales relevantes. Dentro de eso, los adolescentes, los pueblos indígenas, las personas de la tercera edad y los migrantes, así como los cambios en las familias. Como ustedes pueden ver, todos los temas son relacionados con la persona y con su entorno. En esta conferencia fue en la reunión que hubo en el año 2010, se consideró en la Asamblea General de las Naciones Unidas o la resolución 65-234, la cual extiende el programa, como lo mencionaba anteriormente, más allá del 2014. Es ahí donde se pide que se haga una evaluación sobre los avances y los desafíos de la agenda a nivel de cada uno de los países, a manera de tener un informe de todo el mundo sobre cuáles han sido los avances en todos esos temas. Guatemala, en ese marco, pues asumió compromisos, ¿verdad? Asumió compromisos al suscribirse a la conferencia en 1994 y derivado de ello, pues es importante que conozcamos cuál es el avance de Guatemala hasta la actualidad. Han pasado 20 años. 20 años donde el país ha dado pasos significativos. Cuando en el año 2010 se decide que hay que hacer un avance, entonces se define que se va a hacer una encuesta mundial. Esa encuesta mundial tiene que ser trabajada por cada uno de los países que ratificaron la conferencia. De esa cuenta, a nivel del mundo, de esos 179 países, se hace esa encuesta. La encuesta tiene algunos requisitos, ¿verdad? Dentro de esos es que no debe ser respondida únicamente por los gobiernos, sino que debe involucrar también a la sociedad civil. Tenemos así que el objetivo de la encuesta es establecer el cumplimiento del país sobre los compromisos asumidos. Es importante darles a conocer que dentro de los compromisos asumidos, Guatemala da pasos en el marco legal y estableció en el año 2001 la Ley de Desarrollo Social. Y posteriormente, en el año 2002, se formula la Política de Desarrollo Social y Población. La ley establece que anualmente debe de rendirse un informe al Congreso de la República sobre los avances en esta política. Y es la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia la que tiene este mandato. A partir del año 2002, se han hecho todos los informes nacionales sobre avance de la política, los cuales, cuando ustedes los quieran consultar, están en la página de CITEPLAN. Ahí están todos los planes que se han presentado. Como les decía, la encuesta es la que se realizó, la realizó en el año 2010, se realizó en el año 2012 y el año pasado, en el 2013, se presentó ya de una manera sistematizada ante Naciones Unidas y también aquí a nivel nacional hubo una presentación pública
que da cuenta de los avances de la política de los avances del país en el marco de la conferencia. Este informe también ustedes lo pueden consultar en la página de la CIEPLAN. Como les mencionaba, la encuesta está basada en el diálogo entre autoridades nacionales y sociedad civil. Para realizar la encuesta participaron 35 entidades de gobierno y 72 organizaciones de la sociedad civil, las cuales fueron conformadas en distintas mesas. Los contenidos que se analizaron fue la legislación, la formulación de políticas, la institucionalidad y las acciones ejecutadas. Los temas que incluyó la encuesta fueron relacionados con población, con crecimiento, educación, migración, igualdad y equidad, salud sexual y reproductiva, población, crecimiento económico y desarrollo sostenible. El Ministerio por parte de gobierno, quienes coordinaron fue el Ministerio de Desarrollo Social y la CIEPLAN. Y por parte de la sociedad civil fue el grupo impulsor de Cairo +20, el cual representa a diversas organizaciones de la sociedad civil. Fue un proceso bastante largo, porque no era únicamente de llenar una encuesta, era un momento especial de reflexión de todos los actores gubernamentales y no gubernamentales acerca de cuál es la situación real de nuestro país en cuanto a esos temas tan importantes como es la migración, la salud reproductiva, la educación, la situación general del país que da esa pauta de desarrollo humano. De esa cuenta, entonces, se obtuvieron dos tipos de información. Uno, la mirada a través de las instituciones, y otra, la mirada a través de la propia sociedad civil. Para hacer un referente sobre cuál ha sido como ese camino recorrido en esos 20 años, en esta línea del tiempo, nosotros vemos que la conferencia de Cairo fue en el año 1994, y allí fue donde se visualizó la importancia de todos esos temas, los cuales tienen también un referente en los acuerdos de paz. Luego, en el año 2001, que se aprueba la Ley de Desarrollo Social, en el 2002 la Política de Desarrollo Social, y en el 2004 se hacen los primeros intentos de formar la Comisión Nacional de Población, la CONAP. Durante todo este tiempo se han estado haciendo los informes, y en el año 2010 se instala la CONAP. Posteriormente, cuando se crea el Ministerio de Desarrollo, eso le da una mayor institucionalidad, tanto a la política social como al tema de la coherencia y la armonización de la política social, la cual no es ajena a todos los temas que hemos mencionado. Y también se crea el gabinete social. Entonces, en la actualidad son el gabinete y el Ministerio de Desarrollo Social quienes tienen el mandato de darle seguimiento a la política de desarrollo social. En las consultas hechas, pues se pudo establecer, ¿verdad?, que que Guatemala cuenta con un marco legal bastante amplio y con un marco de políticas
de instituciones y de programas. Eso significa que hemos avanzado en cuanto a la institucionalidad. Ahora, el resultado que hemos tenido de esa institucionalidad y de lo que se ha logrado en los temas antes mencionados, lo vamos a ver posteriormente. En cuanto al marco legal, Guatemala cuenta aproximadamente con 9 leyes. Leyes que tienen que ver con esos temas. Por ejemplo, la Ley de Desarrollo Social. La Ley de Desarrollo Social habla en cuanto a temas de educación sexual, de la prevención de enfermedades de transmisión sexual y del VIH, sobre la migración. Y la migración no únicamente como la atención al migrante, sino la migración como ese problema social en que muchas personas tienen que optar a ella por necesidad, no por una decisión personal de elección. Entonces, ahí de lo que trata es sobre de crear las condiciones de desarrollo dentro del país que le permitan a las poblaciones, a las personas tener acceso también a un empleo digno y a fuentes económicas. En cuanto a políticas públicas, también existe un abanico de políticas públicas sobre diferentes temas relacionados siempre con los temas de la Conferencia de Población y Desarrollo. De igual manera, tenemos todas estas instituciones. Ustedes pueden ver ahí los diferentes ministerios y secretarías. Todos ellos es la red institucional para el marco de desarrollo y protección social. Todos ellos son parte del Gabinete de Desarrollo Social. Bueno, entonces tenemos leyes, tenemos políticas, tenemos instituciones, pero ¿cuál es la situación real de la población de Guatemala? Veamos. Se han desarrollado distintas estrategias para la reducción de la pobreza, sobre urbanización y migración interna, sobre migración y desarrollo internacional. Ahí podemos ver algunos de los programas que se han implementado, no solo por este gobierno, estamos hablando de 5 años atrás. Estamos hablando de 5 años atrás porque la encuesta nos pedía dar cuenta de 5 años atrás. Tenemos también que se ha hecho con relación a juventud, a pueblos indígenas, a adultos mayores. Esfuerzos han habido bastantes. También discapacidad, derechos reproductivos y salud, también la atención de la mortalidad y la morbilidad infantil, la familia y el bienestar de los individuos. Los esfuerzos han habido, como les digo, bastantes, sin embargo, no han sido suficientes. La situación nacional en materia de población y desarrollo es importante que todos la conozcamos, porque la agenda de desarrollo del país tiene que tomar muy en cuenta lo que es el desarrollo de las personas, el bienestar de las personas. En cuanto a la estructura demográfica, tenemos que en la estructura demográfica tenemos un 51% somos mujeres y un 49% hombres. De la población joven, ustedes pueden ver que la mayor parte de la población son niños menores de 9 años. Tenemos un 28%, un 23% de adolescentes, un 17% de jóvenes y tenemos un 41% de pueblos indígenas. Esto es importante conocerlo en términos de de, cuántos somos y cómo está estructurada nuestra población.
Pero uno de los temas importantes es de que nos veamos no solamente en el presente, o que podamos comparar el pasado con el presente, sino que también podamos ver cuál es el presente y cuál puede ser el futuro. De acuerdo a las proyecciones de población, nuestra población va a ir variando. Actualmente somos 15 millones de personas. Y para los próximos años, para el año 2032, vamos a ser aproximadamente 22 millones. Y para el año 2050 vamos a ser aproximadamente 29 millones. Eso nos tiene que llamar un poquito la atención en cuanto a, como decía la licenciada Colón, ¿verdad? Es más presión también para los recursos naturales, pero también cómo garantizar una vida digna y oportunidades para todos y todas las guatemaltecas. En esta diapositiva lo que quiero enfatizar es cómo está conformada la población. En ese color oscuro está la población de más de 35 a 64 años. La siguiente es la población de 25 a 29 años. Y acá tenemos la población de 15 a 24 años. De aquí para abajo es población menor de 14 años. Ustedes saben que la población menor de 14 años y la población mayor de 65 son poblaciones dependientes. Entonces, las poblaciones que están en edad de trabajar son de 15 a 64 años. Es decir, es este segmento de la población. Conforme el tiempo va pasando, la estructura de la población se va modificando. Cada vez, como se va reduciendo también la tasa de fecundidad, van a nacer menos niños y van a haber más jóvenes y personas adultas. Entonces, esto se llama un bono demográfico. Es una ventaja para los países cuando llegan a este momento de la plenitud de su bono demográfico, porque entonces hay más población en capacidad de trabajar y menos población dependiente. Entonces, eso quiere decir que las condiciones económicas pueden ayudar a reducir un poco la pobreza, puede haber mayor productividad del país. Eso se ve como positivo. Sin embargo, es de reflexionar cómo se están formando los jóvenes hoy y los niños hoy, que van a ser precisamente esa población. ¿Qué capacidad educativa, qué nivel educativo ellos tienen? ¿Cuál es la salud de ellos cuando tenemos altos índices de morbilidad y de mortalidad infantil, de desnutrición crónica? Entonces, son retos para el país el poder invertir en este momento en la niñez y en la juventud de nuestro país, porque ellos son quienes van a ser precisamente esta población en edad de producir. Por otra parte, ¿cuáles van a ser las oportunidades de ellos para tener un empleo? Porque podemos tener personas con un alto nivel académico, con salud, pero desempleadas. Entonces, ahí es donde están los retos para nuestro país, el generar condiciones de desarrollo social y también de promover el desarrollo económico de nuestro país, de tal manera que puedan esos jóvenes insertarse a una actividad productiva que les permita el desarrollarse plenamente y el
tener una vida digna. Aquí es un poquito lo que la tasa de fecundidad. Actualmente, la tasa de fecundidad está de mujeres entre 15 y 49 años, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos en 1998, en el año 2002 y en el año 2008. Se ha ido reduciendo la tasa de fecundidad. Sin embargo, en el área rural, pues siempre la tasa de fecundidad es un poco más alta en la población indígena y también en las mujeres que tienen menor educación. Un tema importante y que ahora pues se le ha estado dando un poco más de atención es el tema del embarazo adolescente, porque aquí tenemos que la edad, ¿verdad?, de mujeres es de 15 a 49 años. Sin embargo, cada vez aumenta más el número de adolescentes, ¿verdad?, de niñas, mejor dicho, de niñas de 10 a 14 años que ya son mamás. Y de hecho, sobre eso del embarazo adolescente les quiero comentar algo. Llegó al hospital una niña cargando a otra niña a pediatría, y entonces me preguntaron que si llegó a sacarle un laboratorio. Entonces viene la doctora y le dice: ¿le saco sangre a su niña? No, le dijo, no es para la niña. Y entonces, ¿quién se va a hacer el examen? Soy yo, le dijo. Es que como tengo 14 años, todavía me toca aquí en pediatría. Era una niña llevando a otra niña. Entonces, esas son situaciones que no se pueden pasar desapercibidas. En cuanto a planificación familiar, como les mencionaba, ¿verdad?, la conferencia de Cairo habla sobre los derechos sexuales y reproductivos. Hablar de derechos sexuales y reproductivos quiere decir que las personas tienen que estar informadas, tienen que conocer para que ellos mismos decidan sobre su propia sexualidad. No es establecer programas de planificación familiar solo así porque sí o de manera obligada, ¿verdad?, sino que es el derecho a tener una información adecuada de acuerdo a la cultura de las personas, y que cada quien decida sobre su derecho, y también a desarrollar una paternidad y una maternidad responsables. De acuerdo a las estadísticas, pues cada vez hay mayor uso de métodos de anticonceptivos, porque también pues hay un poco más de información, y también hay una cantidad, ¿verdad?, de usuarios insatisfechos. ¿Qué quiere decir esto? Hay mujeres que tienen el deseo de planificar su familia, pero que no hay servicios de salud que sean accesibles a los lugares donde ellas viven. Entonces es un poco difícil acceder a estos servicios. Otro de los temas es la mortalidad materna. La mortalidad materna en los últimos años pues se ha ido reduciendo. Esto pues también derivado de varias acciones. Sin embargo, el tener para el año 2007, según la ESMI, que es la Encuesta Nacional de Salud Materna Infantil, para el año 2007 era un 139 la razón, era de 139 muertes de cada 10.000 mujeres. En la mortalidad infantil influye una serie de demoras. Se tienen consideradas 4 demoras. La primera demora es
el desconocimiento que las mismas mujeres tienen acerca de su condición de embarazo y de los cuidados que requieren, los cuidados prenatales. Por otra parte, otra de las demoras es también los patrones culturales. Muchas veces las mujeres están condicionadas para salir o para ir a buscar asistencia médica, de que esté de acuerdo su esposo, que esté de acuerdo su suegra y de que esté de acuerdo, que tengan que estar de acuerdo, menos ella, ¿verdad? A ella es la última que decide, porque toda la familia pues tiene que opinar. La otra demora está relacionada con la distancia hacia los servicios de salud, que eso tiene que ver, pues en muchos lugares pues las vías de comunicación son un poco difíciles, ¿verdad? A pesar de que hay puestos de salud, pero los puestos de salud no tienen atención del parto, sino que los puestos de salud son para atención prenatal. Entonces, en el momento del parto las cosas se complican y a veces las vías de comunicación no son las más adecuadas. Esa es otra de las demoras. Y la cuarta demora son los propios servicios de salud. Cuando se llega a un servicio de salud, a veces no está el personal capacitado, a veces no están los insumos necesarios para atender el parto y otras veces también las personas no han tenido, ¿verdad?, un control prenatal, y entonces aunque las lleven al hospital, ya para los médicos ya es un poco complicado el atenderla. Entonces esos también son los retos, no solo a nivel del Ministerio de Salud, sino de una manera integral de todas las instancias, las instituciones que tienen que ver con ello, ¿verdad?, para poder facilitar pues, precisamente esa educación y esas vías de comunicación más fáciles, los transportes y los servicios de salud. Aquí les pues, aparecen lo que son los partos con asistencia médica. También pues han ido en aumento, sin embargo todavía tenemos que es un 40% de los partos que son atendidos institucionalmente. En cuanto a educación, la educación primaria es uno de los objetivos de desarrollo del milenio, el tener acceso a la educación primaria y el poder completar la educación primaria. En eso el país ha tenido avances. Sin embargo, el analfabetismo es presente sobre todo en la población adulta mayor de 15 años, sobre todo en la población rural y en la población indígena. En la población de jóvenes de 15 a 24 años, pues dado que en los años anteriores se ha aumentado la cobertura en primaria, pues también se ha ido reduciendo el analfabetismo en la población de 15 a 24 años, pero todavía existe. Aquí podemos ver que en población mayor de 15 años, en el caso de los hombres es un 16%, pero en el caso de las mujeres es un 30% de mujeres mayores de 15 años que son analfabetas. Es decir, de cada 100, 15 son analfabetas, y este es un promedio nacional. Hay departamentos donde este dato es aún mayor. Hay departamentos donde llega a un 45% de mujeres analfabetas. Por eso muchas de las intervenciones, por ejemplo ahorita que se está trabajando la desnutrición crónica, lleva a la par programas de alfabetización para poder también lograr en las madres pues, una mayor preparación y conocimiento para, sobre todo en temas nutricionales. En la población de 15 a 24 años es un 12% de mujeres que son analfabetas. En el caso de los hombres es menor. Igual en la población indígena es bastante la diferencia entre mujeres indígenas analfabetas y hombres indígenas analfabetos.
de igual manera en la población indígena de 15 a 24 años. Todo esto significa para nuestro país un gran reto. Acceso y empleo a calidad de trabajo. Dentro de esto es importante hacer notar que la condición de las mujeres siempre es más desfavorable. Las mujeres están más insertas en el sector informal y sobre todo en el tema de ventas, ¿verdad? Hay muchas mujeres que trabajan desde la economía informal, preparación de alimentos, ventas por catálogo. Se hacen grandes esfuerzos, pero es muy poco lo que se obtiene, ¿verdad? Bueno, conclusiones y desafíos en cuanto al cumplimiento de los avances de los temas, ¿verdad? Y de la propuesta de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo. Como una manera de conclusión, ¿verdad? El balance nos dice de que hemos avanzado. Hemos avanzado en la institucionalidad, en los marcos legales, en las políticas, en los programas, pero también nos dice que debemos de la implementación de esas políticas requiere de mayor armonización, de mayor coordinación. Asimismo, las intervenciones, ¿verdad?, más coordinadas a nivel territorial y a nivel sectorial. Los grandes desafíos es la actualización del enfoque estratégico de la política, ¿verdad?, para poder avanzar en la reducción de todas estas inequidades que hemos visto hasta este momento, profundizar las acciones sectoriales, materializar las acciones concretas de política pública, afianzar las capacidades de la institucionalidad, ¿verdad?, para la armonización y coordinación, la programación, monitoreo y evaluación de la política social. Dentro de todo esto, uno de los temas bien importantes es lograr la compatibilidad de la planificación con el presupuesto. Y esa es una de las tareas y propósitos de la CITEPLAN, que se planifique de tal manera que las instituciones puedan tener mejores resultados. Generalmente se ha visto la efectividad de las instituciones en cuanto a cuánta es la ejecución presupuestaria. Y la ejecución presupuestaria nos puede decir de que se gastó, que avanzamos porque teníamos programado tanta cantidad de dinero y se gastó un 95%, entonces tenemos una buena ejecución. Ahora se ha dado un cambio dentro de la administración pública y se está hablando de la gestión por resultados. Ya no es si nos gastamos todito, y no importa qué logros tengamos, sino es qué resultados tiene esa inversión dentro del beneficio al ciudadano, a las personas. Entonces, en seguir realizando esfuerzos para mejorar la planificación y la coincidencia de esta con el presupuesto es uno de los retos del país. Y en ese gran camino por recorrer, como les digo, un elemento clave es la planificación. ¿Y cómo planificamos en Guatemala? Pues Guatemala tiene un sistema nacional de planificación. Desde la CITEPLAN se han acompañado distintos esfuerzos. Tenemos planes a nivel municipal. Son 330 y algo, son un poquito los municipios que no tienen plan de desarrollo municipal. Están los planes de desarrollo departamental, están los planes de desarrollo regional y ahora pues estamos acompañando el proceso del Plan Nacional de Desarrollo CATU 2032. Esa es la mirada del país en 20 años. Es un esfuerzo que se está haciendo dentro del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo
y está orientado y coordinado por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, que es el máximo ente del sistema de consejos de desarrollo. ¿Cuál es el propósito del plan? El plan precisamente lo que lleva es una mirada de desarrollo del país teniendo como centro a las personas. Esa propuesta tiene dentro de sus marcos referentes a la agenda internacional, pues la agenda de cooperación y desarrollo del Cairo +20, los objetivos de desarrollo del milenio, y las diferentes conferencias en marco internacional. Y algo muy importante es que el plan está basado en reducir la desigualdad y la exclusión, en promover la equidad étnica, la equidad de género, la equidad territorial. Es una propuesta hacia temas muy importantes y relevantes, como son el bienestar de las personas, bienestar para la gente. Por otra parte, lo que es el desarrollo urbano y rural, no el desarrollo únicamente viéndolo como el crecimiento de las ciudades, sino en esa interrelación que tiene lo urbano y lo rural, y en esas necesidades básicas de desarrollo que tiene la población urbana y que tiene la población rural. Por otra parte, también tiene el planteamiento sobre los recursos naturales para hoy y para el futuro. Los recursos naturales en todo, en agua, en bosque. Por otra parte, el desarrollo económico. ¿Cómo lograr un desarrollo económico orientado también a esa visión de reducción de las inequidades? ¿Cómo lograr reducir la pobreza? Y por otra parte, el Estado como garante de los derechos humanos y promotor del desarrollo. La propuesta de Catum 2032 se está elaborando, ha sido también un esfuerzo bastante grande a partir de análisis técnicos, de análisis científicos, también de la participación ciudadana desde el ámbito municipal, departamental, regional y de los distintos sectores de la sociedad civil. Esperamos en un tiempo corto, está programado para dentro de poco, el hacer la presentación pública de lo que es Catum 2032. Entonces, pues, esos son nuestros retos, los nuevos caminos más allá, ¿verdad?, de la Conferencia Internacional de Cooperación y Desarrollo 2014. Así es que ha sido un gusto presentarles a ustedes y pues si hay alguna pregunta, alguna consulta, estamos a las órdenes. Si quieren conocer un poco más sobre lo que es la conferencia internacional, este informe de la conferencia, pues pueden visitar nuestra página www.cgplan.gov.gt. Si quisieran conocer los planes de desarrollo municipal, departamental y regional, también ahí en nuestra página los encuentran. Y si quisieran conocer sobre la iniciativa de Catum 2032, nuestra Guatemala 2032, también lo encuentran en la página de CGPlan. De lo que podamos nosotros también atenderles personalmente va a ser mucho gusto. Muy bien, les decíamos antes, tienen tiempo con nosotros hasta las 5. Sí. Hasta las 5, así que tenemos unos
preguntas. Sí les ruego que tomen nota que en el programa apareció otro nombre para esta conferencia, ¿no? Pero ustedes lo dicen, ella se llama Patricia. Lucrecia Corsantes, y ella está sustituyendo a la licenciada Abigail Álvarez. Estaba prevista por el presidente, por lo que ella dice que está trabajando a marcha, entiendo que es por eso, ¿no? Están trabajando a marchas forzadas en el reactor 32. El equipo ha estado muy demandado, pero ella es la experta que tiene desarrollo social, así que tuvimos suerte que ella fuera la designada, ¿no? Ella ha estado trabajando en los informes nacionales y es la persona en la CENPLAN que más conoce todo el problema, toda la temática de la Conferencia Internacional de Cooperación de Desarrollo. Bueno, esta es, digamos, como que la agenda global que tenemos, enfrentar estos desafíos en esta materia, y pues ahora ustedes tienen la palabra para formular preguntas o hacer comentarios. Por favor, si interesa, digamos, que ustedes también se involucren, que hagan preguntas, que manifiesten dudas, interrogantes, cosas que no entendieron, o si tienen puntos de vista diferentes. Pero miren, este tipo de eventos ya va a haber personas adultas, lo que más enriquece, aparte, por supuesto, de lo que pueda presentar un exponente, un expositor, un facilitador, es lo que cada uno de ustedes, a partir de su experiencia personal, de su profesión, de sus estudios, de su trabajo, hayan vivido sobre esta materia de cooperación al desarrollo. Sobre lo que habló, digamos, ahorita de las tendencias de la población. Vamos a hacer 29 millones dentro de ¿cuántos años? Para el 2032. Bueno, ¿qué significa eso incluso para ustedes en su vida personal, en su vida familiar? ¿Cómo se ven ustedes dentro de para el 32? Estamos hablando de ahora, estamos en el 16 años, 18 años, va. Por ejemplo, a ver aquí, mi amiga linda, tú qué edad tienes? Dentro de 18 años vas a estar con 36 años, ¿verdad? Vas a estar en la flor de la vida. ¿Cómo te miras tú en este mundo con esta problemática que han señalado ahora del crecimiento de la población, de ese bono demográfico que vamos a tener frente a los desafíos de la educación, de la alimentación, del agua, de todo lo que nos señalaba del tema, por ejemplo? Bueno, pues la verdad es que es algo muy difícil imaginarme dentro de 30, o sea, dentro de 18 años, de verdad, pero se quiera que no, yo siento que el tema ambiental es como que una preocupación, ¿verdad? Porque hasta en el tema de tener hijos uno se pone a pensar como, o sea, ¿qué le vamos a dejar? Entonces, la educación tal vez sea más desarrollada. En el aspecto económico, todavía no sé, solamente. Licenciado, gracias. Si pueden decir su nombre y su función, sería enriquecedor para el resto de participantes. Bien, gracias por la oportunidad de comentar. Mi nombre es Arnoldo Pérez y trabajo en la Dirección General de Límites y Aguas. Soy el actual comisionado de Límites y Aguas Internacionales de la SILA ante México, Honduras y El Salvador. Realmente la exposición que hizo la licenciada es realmente enriquecedora y actualiza los conocimientos que están, digamos, al día y que siguen siendo un reflejo de la realidad de nuestro país, donde se evidencia que es necesario realizar mayores esfuerzos en muchas áreas. Generalmente todo aterriza en la educación. Me recuerdo yo que hace unos 5 años leía una nota de noticia ahí en la internet donde decía que una niña había dado a luz con una edad de 9 años en Costa Rica. No dejó eso de sobresaltarme y de hacerme muchos cuestionamientos al respecto, ¿verdad? Porque a veces es por falta de educación, a veces es por abuso de familiares cercanos o vecinos, amigos, etc. Pero esta semana, precisamente recién pasada, sale publicada en uno de los diarios de mayor circulación del país una tabla de nacimientos del primer cuatrimestre del año 2014 y ya vemos nosotros ahí con preocupación que por lo menos 10 niñas de 10 años dieron a luz
Y sigue la tabla ahí con niñas de 12 años, con una cantidad de 36 a 360 y tantas niñas de 14 años, ya de 15 años, su celebración de 15 años, aquella ilusión de princesita, de vestido rosado y todo eso, con una maternidad, ¿verdad? Entonces realmente es preocupante el reflejo que como sociedad se externa hacia otros países y lamentablemente es nuestra realidad. También me preocupó ver los índices de analfabetismo en la población, principalmente en la población rural. Desarrollar y erradicar el analfabetismo es posible a través de la enseñanza, pero para eso necesitamos maestros de vocación, no maestros que quieran solamente cobrar o devengar un salario. Necesitamos también que la familia, que es la célula o la unidad de la sociedad, se fortalezca, y eso cae en cuanto a la oportunidad de empleo, porque muchos hogares guatemaltecos se han desintegrado porque el cabeza de casa ha tenido que emigrar a buscar una fuente de ingresos, una oportunidad, porque no tuvo la educación o la capacitación necesaria para desempeñarse acá en el país. Y lo que usted mencionó ahí en una de las gráficas es muy importante, que nuestros niños actualmente son quienes van a formar parte de ese bono poblacional. Entonces, ¿qué preparación es la que tienen esos niños? Estamos, digamos, siguiendo la dinámica como Ministerio de Educación para formar esos niños que se necesitan ya en un futuro inmediato, porque niños que tienen ahorita el nivel de escolaridad primaria a básico posiblemente son los que se van a comenzar a integrar a la fuerza laboral dentro de 5 años. Y entonces, ¿qué oportunidades se les están dando reales a esa población? O sea, se les está dando la preparación que en 5 años ellos van a requerir para conseguir un trabajo, versus las oportunidades de trabajo que van a crearse en el país. Porque cuando uno analiza esos temas y oye información en los noticieros sobre la creación de fuentes nuevas de empleo, vemos que nunca van de la mano el crecimiento poblacional con la apertura de nuevas plazas. Entonces, es ahí precisamente donde debe de haber gente visionaria que ayude al país a reorganizar todo eso. Pero eso no es para mañana, ya es para ayer, ¿verdad? Y entonces es donde lamentablemente veremos siempre más paisanos migrando al norte por una mejor oportunidad de desarrollo. Gracias. Quisiera comentarles algo. Efectivamente, el tema de educación es muy importante. Y como les mencionaba, hemos avanzado en el tema de la cobertura de la educación primaria. Sin embargo, cuando hablamos de exclusiones, una primera exclusión es que el niño no se inscribe en la escuela, pero la segunda exclusión es que no recibe una educación de calidad. Entonces también eso debe ser una preocupación y pues está considerado dentro de la Política Nacional de Educación, pero más que una preocupación debe ser una acción, ¿verdad? De implementar cada vez mejores programas. Por otra parte, creo que también una de las situaciones es de que la educación debería de verse como todo el ciclo de la vida. Y la educación primaria pues, se ha considerado a nivel internacional como la educación básica. Sin embargo, cuando los niños entran a la escuela, muchas veces no llevan las condiciones adecuadas de nutrición, ¿verdad? Y están con una desnutrición crónica, la cual les pone en desventaja cuando sus capacidades de aprendizaje se ven afectadas precisamente por esa desnutrición. Por otra parte, pues también es un reto el darle cobertura a la educación inicial y a la educación primaria. La educación inicial es la educación de 0 a 4 años. Regularmente los niños a esa edad están en su hogar. Pero una madre preparada pues tiene mejores facilidades para comunicarse con su niño, para estimular el desarrollo de su inteligencia,
Además, el video sería que hubieran programas, ¿verdad? Que dieran como esa orientación a las mamás y también instituciones que les den esa educación a los niños cuando las mamás trabajan, porque ese es otro problema, ¿dónde se quedan los niños cuando las mamás trabajan? Y aquel término de guardería, a veces viene a ser muy cierto, porque están guardados, pero no están estimulados. Entonces la estimulación de los niños también es un reto. En la cobertura de la educación preprimaria tenemos más o menos un 56% de cobertura de educación primaria. Entonces muchos niños cuando entran a primero no han hecho la educación preprimaria. La educación preprimaria no es ir a jugar, es aprender a través del juego. Y ellos van a aprender distintas cosas, van a aprender el desarrollo de su lenguaje, su desarrollo lógico, su socialización, psicomotricidad fina, su psicomotricidad gruesa. Es un desarrollo integral que le da mejores condiciones para los aprendizajes futuros. Entonces, pues es toda una secuencia, ¿verdad? Cuando los niños entran a primer grado, resulta que la repitencia en primer grado es más o menos del 24% a nivel nacional. Quiere decir que cada 4 niños que ingresan, 1 es repitente. De cada 100, 25 son repitentes. Eso pues también tiene repercusiones en el mismo presupuesto nacional, porque tenemos las aulas de primer grado con muchos niños, pero muchos están por 2 o 3 veces en el mismo grado. Entonces todas esas son retos, ¿verdad? Y por eso es importante que haya un plan de desarrollo nacional para que independientemente de las agendas de gobierno, estas encajen con ese plan nacional de desarrollo, para que pues cada gobierno hace su propuesta, pero que sea dentro de ese gran marco, ¿verdad?, de las condiciones reales de la población. Y siguiendo con los otros niveles, resulta de que hay niños que aunque promuevan, que no los inscriben, ¿verdad? Entonces hay un desgranamiento. Cada vez hay menos niños en las aulas, de los que logran completar, que ese es uno de las variables en los objetivos de desarrollo del milenio, el terminar la educación primaria. Entonces ya es más o menos un 60% los que terminan, el otro 40% se quedó en el camino, ya no continuaron estudios. Luego tenemos el ciclo básico, donde más o menos la prestación de servicios es 50% privado y 50% público. Entonces hay una cobertura pública, pero también a veces no está al alcance y los papás pues optan por los colegios. Y ya en el ciclo diversificado, el 80% es oferta privada y el 20% es establecimientos públicos. Todo eso nos va dando a nosotros como la idea, ¿verdad?, de cuál es la situación de la educación en Guatemala y nos plantea retos como país. Nos plantea retos porque es como ante tantas necesidades por dónde se empieza, ¿verdad? Pero todo es importante y trascendente. Ahorita el Ministerio de Educación está trabajando precisamente en la transformación de la educación media, de tal manera de hacer un análisis, ¿verdad?, entre cómo hacer más coherente, ¿verdad?, el enlace entre la primaria y el ciclo básico, y también cómo encauzar todas las carreras de tal manera también que tengan como coherencia a nivel territorial y los requerimientos productivos en los lugares y regiones. Pero sí es bastante lo que tenemos por caminar. Y quiero comentarles que el estar trabajando dentro de CACUM, más que una cuestión de desaliento, decir, bueno, ¿cómo estamos? Yo pienso que debe ser una idea positiva. Estamos aquí, pero podemos caminar para allá. Lo importante es que caminemos. Qué bueno, Jaime. Las manos levantadas.
gracias. Yo solo en la presentación pude darme cuenta que en el marco legal está incluida la ley contra la trata de personas. También en la parte de políticas públicas está la política contra la trata de personas y de protección integral. Sin embargo, no pude ver o no observo yo que en la red institucional y desarrollo se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando en su momento este ilícito de trata puede tener trascendencia internacional. Entonces no sé si no está incluido por alguna circunstancia o quisiera saber su opinión. Si te parece, hacemos cada uno de preguntas para que usted pueda contestar en bloque. Aquí había levantado la... Bueno, yo le quería preguntar acerca de cómo ha trabajado Guatemala el tema del empoderamiento de la mujer, ya que este es un eje que se retoma tanto en los ODM, en la agenda post-15 y incluso en la conferencia de Cairo. Y te lo digo sobre todo porque los grandes flujos migratorios que se han dado ahora han cambiado de cierta manera la configuración demográfica en ciertas áreas, dejando una tasa predominante de padres solteras que necesitan salir adelante. Entonces, ¿cómo plantea el Estado empoderar a estas mujeres y no solo busca capacitarlas, actualizarlas, sino que también disminuir esa tasa de embarazos en jóvenes adolescentes? Antes de que hable el licenciado, porque el licenciado ya había algo más que quería intervenir. Solo que era un comentario. Pues fíjense que con todo esto de la presentación hablaban de la educación y yo pienso que todo depende de la educación que se impacta aquí en Guatemala. Porque yo estaba viendo una imagen, no sé si ustedes conocen, bueno, si lo conocen al presidente José Mujica, presidente de Paraguay, Uruguay, perdón, que él decía, invirtamos de primero en la educación, segundo en la educación y tercero en la educación. ¿Para qué? Para que después los corruptos, me podría decir que los corruptos les cueste engañar a la gente educada, o sea que la gente ya educada va a reaccionar y entonces se va a poder desarrollar de una mejor manera Guatemala con presidentes o con personas en los altos puestos que son honradas, que les importa a Guatemala, ¿verdad? Que no les interese tanto el dinero, o sea, porque el dinero viene por su propio peso, o sea, entonces yo pienso que hay que educarnos bastante, porque usted hace una pregunta, ¿qué va a pasar dentro de 18 años? Yo voy a tener tengo 18 años, 36 años. Entonces, ¿cómo va a ser para ese entonces Guatemala? Yo ya tengo compañeros que vienen, porque yo sueño con estar, no sé, en el Congreso o ser presidente, pero o sea, mi papá siempre me ha enseñado buenos valores y pues yo le comparto eso a mis amigos y ellos, o sea, tengo compañeros, no me considero mis amigos, sino compañeros que ya me dicen, mira, yo te puedo apoyar, pero después me das dinero, o mira, ya que no aceptas que te ayude, entonces yo voy a estar en contra de vos y entonces no vas a poder ganar porque aquí solo se gana con una campaña negra. Entonces yo digo, o sea, sí se puede, o sea, que se puede, no sé, ahorita, no sé, o sea, se puede, hay muchos métodos para llegar, hay que descubrir cuáles son los métodos, pero a lo que voy es que si desde ahorita nos preparamos para los que nos van a gobernar después, o sea, quizás van a haber muchos corruptos, que tratemos de escoger siempre a las buenas personas para que ya no tengamos estos conflictos, o sea, un país educado ya no va a tener problemas de cuidar el agua, cosas así, o sea, porque ya van a saber que no van a estar desperdiciando el agua con cualquier cosita,
ya van a estar educados. Entonces, esa era un comentario que quería dar. Muchas gracias. Yo tengo una reflexión y basándome en algunos que dicen mucho la palabra. En el caso del licenciado Marco Juan, muy acertada su intervención, creo que el papel y el rol que juega la Cancillería en el tema de trata, que de hecho el tema de trata se abordó porque en Cancillería desde hace algunos años se venía abordando sobre un tema tan importante y tan trascendental. En cuanto a la intervención de quien se dio uso de la palabra, mire mi amigo, se vale soñar. Se vale soñar y ojalá que su sueño usted lo pueda hacer realidad. Lamentablemente cuando estamos en un país donde nosotros los guatemaltecos somos nobles y generosos, pero es una característica innata de nuestro pueblo. Pero no podemos negar que tenemos una clase política de ignorantes. Tú vas a soñar y tú vas a poder convertir en realidad cuando se cambie la ley electoral de partidos políticos. Cuando los partidos políticos le den la oportunidad a los intelectuales, a la gente que tiene convicción y que tiene transparencia. Mientras eso no sucede, hoy en día sería muy difícil que un joven con ideales pudiera escalar políticamente, porque si no, luego la clase política lo arrastra, lo arrolla y lo lleva para donde Dios quiere. Y obviamente tú has dicho algo que es bien importante. Miren, hace unos años me tocó que dar una plática, porque no fue conferencia, los conferencistas son más especializados, en la Universidad Central de Venezuela. Yo le decía a un grupo de aproximadamente 200 estudiantes, ¿qué es lo más importante de este país? Y todo el mundo, y ahí evalué el nivel de la calidad de educación de ellos. Y las tres intervenciones, solo tres, fue su petróleo. Su petróleo era lo más importante. Y dije yo, lo más importante de un país es un recurso humano. Y el día que en Guatemala se fijen en nuestros recursos humanos, lo que usted bien había dicho, o ha dicho, yo creo que el país va a superar. Hace unos años, en el MLN, pues seguramente muchos de ustedes no saben quién fue el MLN, un partido político de extrema derecha, a ellos sus principios eran mantengamos la ignorancia de la gente porque de esa manera el MLN sigue gobernando este país. Y así fueron varios periodos del MLN, el PID, el CAN y toda esta gente. Pero se fue superando poco a poco el país y esos partidos desaparecieron, están desaparecidos. Entonces, el tema de la educación es sumamente importante. Y quizá el punto conferencial, por la muy magnífica exposición, yo no quiero caer en una ridiculez, pero como tengo una responsabilidad en el manejo de la soberanía del país, es una responsabilidad que a mí se me ha delegado un excelente equipo de trabajo. Si me pudiera proyectar la última de Cartoon 14, solo tengo una observación que es válida para mí. Les cuento que no es la última versión de la Zoom. Bueno, no importa. Esa la van a mejorar y la van a mejorar por lo que precisamente le voy a expresar. Pues si son 20 años, ya comentaron, 20 años en 2012, pero hasta ahora no van a presentar. Vamos a pasar 2 años. Quiero comentarles acerca de lo de Catún. Cuando nosotros hacemos un análisis de la situación del país en materia social, en materia económica, en materia ambiental, nosotros vemos que todo tiene un trayecto histórico y muchos son problemas estructurales. Entonces, una agenda en 20 años no va a solventar lo que históricamente traemos como retos, pero sí va a sentar las bases. Porque después de un primer Catún tendrá que haber un segundo, un tercero, cuando vayamos alcanzando las metas, ¿verdad? No es que vayamos a alcanzar todito, pero sí, lo que se espera es que avancemos. En lo que se No se preocupe, yo creo que ¿por qué de esta última intervención creo que es bien importante? Sobre todo porque quien presenta eso es ejemplar. El ente rector en la materia
planificación del Estado. Ahí aparece el mapa de Guatemala y aparece esa institución de raíz. Y hay una disposición del Estado de Guatemala que tenemos todas las instituciones del Estado que incluirlo, nada más que por alineamiento diario y poner la observación que existe un diferendo territorial marítimo e insular. ¿Por qué digo esto? Porque si el INCUAT ve, por ejemplo, si ustedes ven todo lo que publica el INCUAT y excluye Belice, qué bueno que ya en la presentación de la declaración me aparece Belice, porque seguramente lo tiene como Estado. Esto nos sienta precedentes a futuro cercano cuando el Estado de Guatemala pueda llegar a la Corte Internacional. Yo no sé cuándo, pero de repente cuando esté terminando el CATUM, estemos en la Corte. Y todas esas hojas oficiales son recogidas por la Embajada de Belice en Guatemala y sus colaboradores. Dice, estamos sentando un precedente. Llevémonos este mensaje a nuestras instituciones, a la Universidad de San Carlos, a la Universidad de Landívar, a la Universidad de Marroquín, a MAR, a las otras instituciones, porque veremos este nombre. Si nos damos cuenta, aparece mutilado a María. Entonces, tenemos nosotros que incluir a Belice. Tenemos que incluir a Belice, un pedito con una observación si quieren, territorio, mientras exista el diferente. Hay una descripción que hay que colocar, ¿verdad? Porque nuestra preocupación es, miren, esa corrección se la hicimos al Ministerio de Defensa. No es posible que quien defiende la soberanía del país, ya cuando se recurre, cuando no se han logrado los objetivos de los diplomáticos, porque los diplomáticos ustedes son soldados pero sin armas, ustedes actúan civilizadamente. Ellos han incluido mapas en Belice, eso no puede ser, y el Estado tampoco, que el Ministerio tal cosa. ¿Se recuerdan ustedes que el Ministerio de Educación sacó un mapa incluyendo Belice y una protesta, no importa, este es un Estado soberano, por lo tanto lo tenemos que incluir. Mientras no se resuelva este diferendo territorial y marítimo, hay que incluirlo, y esa es una invitación atenta y respetuosa a la Secretaría de Planificación, porque corremos el riesgo que esa hojita pueda llegar y formar parte de un expediente futuro ante el Tribunal Internacional de Justicia. Muchas gracias. ¿Escuchamos la otra opinión o puedo comentar? No, así comenzamos todo de la vez. Gracias. Perdón, yo creo que mi pregunta va más como el tema de tiempos. Por ejemplo, ustedes plantean de que ese CATUM va a ser hasta el 2032 y de aquí al 2032 van a haber aproximadamente 5 gobiernos que van a atravesar, pues obviamente gobernando Guatemala. Mi pregunta es, ¿qué están haciendo ustedes para poder garantizar esa sostenibilidad de este plan de desarrollo nacional que están pues planificando para los próximos 5 gobiernos? Pues agradezco a todas sus intervenciones, vamos a ir uno por uno. En relación al tema de trata, es sumamente importante el abordaje de ese tema. Y es un tema bien difícil de darle seguimiento, pero es un reto, ¿verdad? Para ello, la entidad, pues, en el marco institucional que le da seguimiento en la SBET, que es la Secretaría de Violencia y contra la Trata. No recuerdo exactamente ahorita todo lo que significa, pero es la SBET. Y no sé si aquí tenemos al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero la presentación está hecha de acuerdo a la institucionalidad representada en el gabinete social, de acuerdo a lo que dice el decreto de creación del gabinete social. No es que se esté excluyendo al ministerio, sino que tomamos como base el decreto del gabinete social. Entonces, esas son las instituciones que dice el decreto. Vamos a ver si tiene razón, ahí no está el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero por su mismo mandato, ¿verdad? Sí, es una entidad sumamente importante, ¿verdad? Porque el
trata no lo podemos ver únicamente a lo interno, ¿verdad? Sino que es un problema a nivel internacional. Y no es que los hayamos sacado, sino que el decreto de creación del gabinete social, o sea, la base de la gráfica es el gabinete. Ese es en relación a ese tema. En relación al empoderamiento de las mujeres, existe la política de desarrollo integral de las mujeres, la cual viene dentro de sus ejes promoción y desarrollo integral de las mujeres 2008-2023. Esta política tiene dentro de sus ejes el empoderamiento de las mujeres. También dentro de los objetivos de desarrollo del milenio, uno de los objetivos también es el tema de equidad, y dentro de eso el empoderamiento de las mujeres. Y la institución que le da seguimiento, aunque también quiero aclarar esto, que aunque haya una institución que sea la que le da seguimiento, no es la única responsable de implementar las acciones, sino que es la que le va dando seguimiento y va coordinando. Entonces, en esto es la SEPREM, la Secretaría Presidencial de la Mujer. Asimismo, está ahorita el Gabinete de la Mujer, el cual tiene también dentro de sus temas el desarrollo del liderazgo y de la participación de las mujeres, ¿verdad? Y el empoderamiento de sus derechos. En cuanto a lo del mapa, como les comenté inicialmente, la encuesta fue desarrollada tanto por el gobierno de Guatemala como con el acompañamiento de la sociedad civil. Y quien representó a la sociedad civil es el grupo que se denomina Cairo más 20, grupo promotor Cairo más 20, donde ellos, pues es una instancia que tiene diferentes organizaciones de la sociedad civil. Además, ellos fueron los que convocaron a esas 72 organizaciones que les comenté, que se hicieron mesas de trabajo. Entonces, lo que tenemos aquí es el logo del grupo impulsor de Cairo más 20. Ellos son los que se representan con este mapita. Y agradecemos al embajador pues la aclaración que él hiciera, ¿verdad? Pero este es un logo de una organización de la sociedad civil, no es un logo de la CEGEPLAN. Sí, y le agradezco mucho la aclaración. Sin embargo, creo que hay que decirle a este grupo de personas que es importante, porque está establecido, es parte de la política del Estado, pero lo que más me preocupa es que este informe llegó a Naciones Unidas, no es el logo. En Naciones Unidas es donde se lidera este tipo de cosas. Entonces estamos entrando presidentes y entonces aquí existe una corresponsabilidad del Estado alemán. Si bien es una cuestión muy fácil, porque este mapa, acá por razones de lo que es el artefacto pero acá la frontera con Belice no es una línea continua como las otras fronteras, sino que está punteada. Claro, a eso hay que agregarle sobre la línea o un cuadrito ahí donde se diga que hay un diferendo territorial marítimo e insular pendiente de una solución. Sí, acá no se puso el cuadrito porque de plano, o sea, no va a dar eso, pero si la línea sí está punteada, ¿sí? Definitivamente si nosotros mismos en este caso, porque en el otro cuadro que usted mostró donde hay una serie de hexágonos con los nombres de las entidades que participan en eso y que el nombre del MINEX no aparece, es interesante porque con solo ver la ley del organismo ejecutivo y ver cuáles son las atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en el capítulo 38, ahí uno se puede dar cuenta que la Cancillería está metida, no le voy a decir que en el 100% de las cosas, pero sí en el 99.99.9 de las cosas. O sea, tenemos que ver hasta con la erradicación de la pobreza, erradicación del hambre, sí, con todo lo que se mueve en este país. Algunos ministerios, como el Ministerio de Economía, no les gusta, por ejemplo, que las negociaciones
de asuntos económicos, de temas económicos, los tengamos que encabezar nosotros, asistidos por sus técnicos, obviamente, porque nosotros no somos economistas ni es nuestra área de trabajo, pero la ley nos faculta, nosotros ni más que facultarnos, nos ordena, nos instruye a que somos nosotros los que tenemos que llevar a cabo las negociaciones. O sea, a mucha gente les pone incómoda, pero somos parte de la escena, definitivamente, como le digo, esto es lo que decía el embajador Valdés, porque sí es un poquito delicado. Este tipo de cosas sientan precedente, porque aunque ustedes no hayan hecho ese logo sin necesidad de alguien más, sí se usó en una publicación que a la larga, bueno, hasta el día que no sé, que la Corte Internacional de Justicia no emita un fallo sobre aquello, sobre el diferendo, no vamos a saber qué cosa va a ser de aquí, ¿no? Entonces al rato no nos dejan nada, de repente nos dejan un poquito de agua, unos carros, no sé, igual y nos dejan la mitad del territorio, no sabemos qué va a pasar con eso, pero hasta que eso no se resuelva, entonces tienen que ir, y digamos en este caso, la institución de ustedes es una institución del Estado, entonces es cuestión de que tenemos que seguir los lineamientos nada más, pero no, es solo pues como una cuestión de hacerle conexiones a eso. En lo que decía el caballero allá que hablaba de las normas morales y de los buenos principios, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Es más, si quieres hacer alguna lectura sobre lo que podría hacer una administración pública que se ampare en los principios morales de la encíclica Centesimus Annus de Papa Juan Pablo II, ahí vas a encontrar mucho de eso. Y es que ahí Papa Juan Pablo dice una cosa que es definitivamente cierta, que en nombre del realismo político se han desterrado de la escena política las normas del derecho y los valores de la moral. Nunca ni las normas del derecho ni los valores de la moral han sido un freno para el desarrollo de los pueblos. Antes bien, por haber eliminado o por pretender eliminar de la escena política las normas del derecho y los principios de la moral, es que tenemos sociedades como la que hoy tenemos. Porque todos nosotros alguna vez en nuestra vida nos hemos quejado, hemos señalado, hemos criticado, nos hemos lamentado de la corrupción que hay y de cuánta cosa sucia que sucede en la escena política. Pero es por eso, sencillamente, porque se ha desterrado de la escena política las normas del derecho y los principios de la moral. Es decir, solo en nombre de un realismo político. Es que hay que tomar una decisión. En una ocasión, en un debate público en el centro ESNA, un representante de una casa de estudios, yo representaba a la Universidad Rafael Andívar en este foro, y otra persona me rebatió eso y me dijo: es que cuando usted tiene que tomar una decisión, la toma, y si por ejemplo usted tiene hambre y tiene que ir a comprar un almuerzo a la casa de su enemigo, usted va y lo compra ahí. O sea, me pareció así como que llegar a ese punto, llegar al punto de tener que ir a comprar el almuerzo a la casa del enemigo y le dije: tengan cuidado, vayan a sea McDonald's porque lo pueden encontrar en la casa del enemigo, pues, o sea, por simple lógica, ¿verdad? Pero, es decir, nunca se pierde la esperanza. Y para mí la esperanza está en la juventud, en las nuevas generaciones, porque las generaciones nuestras ya estamos maleados. Es la juventud de ustedes para abajo, es las generaciones de ustedes para abajo, los que pueden venir a cambiar todo eso, porque son los que están creciendo, y a los que hay que formar con nuevos principios, o con los principios con los que nos educaron a nosotros y se nos olvidaron en el camino. Y definitivamente de que si la educación es importante, por favor, una sociedad no la podemos transformar si no es sobre la base de la educación. Cualquier revolución que solo traiga armas y sangre y todo ese montón de cosas no lleva a nadie a ningún lado. La única revolución que puede transformar una sociedad es una revolución fundamentada en la educación y nada más. Todo lo demás es una pérdida de dinero, una pérdida de días, una pérdida de todo. Bueno, en relación a lo de los valores, yo creo que uno de los fundamentos es la cultura de paz.
Pues un tema importante es precisamente la cultura de paz, la cultura democrática, que esa también trasciende, ¿verdad?, la educación formal. Es importante dentro de la educación formal la implementación de una educación más integral, que los principios están dados en el currículo nacional base. Lo importante es que se desarrolle en el aula y que se desarrolle también de una manera vivencial, que los mismos alumnos puedan tener esa experiencia, ¿verdad?, de la participación democrática, la elección de sus propios representantes estudiantiles, en la propuesta de desarrollo de sus propios establecimientos educativos. Ahora, en el tema del seminario de los graduandos, se fortalece mucho esto, ¿verdad? Cuando ellos elaboran su proyecto personal, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero es una primera etapa donde el mismo estudiante hace un análisis sobre su vida y se plantea qué quiere en el futuro. Eso ya es crear también esa visión, no solo del hoy, sino del mañana, y el establecerse sueños y metas. El otro, que es otra área que se trabaja dentro con los graduados, es el plan de nación. Y es que qué país queremos, ¿verdad? Y todos los jóvenes hacen su plan de nación. Y lo otro es el plan de acción, porque es importante varias cosas. Una cosa es el valor por la transparencia, por la solidaridad, por el sentir lo que otros sienten, ¿verdad? El deseo de servir. Entonces hay muchos valores que los hemos tenido innatos dentro de nuestra propia cultura, pero como decía el licenciado, los hemos ido abandonando por alguna razón, ¿verdad? Pero eso es importante fortalecerlo, y fortalecerlo en el día a día. Y todo empieza por un sueño, empieza por una idea, y precisamente hacia esos sueños, esas ideas es a donde debemos caminar. Así que te deseo un buen caminar. Y por otra parte, la compañera nos hablaba acerca de los distintos gobiernos, cómo garantizamos que todos los gobiernos asuman esa agenda de desarrollo. Como les comentaba, el CATUM no es un proyecto ejemplar. El CATUM está en el marco del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo. Está siendo una propuesta del CONADUR. El CONADUR es el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. ¿Cómo está integrado el CONADUR? Pues el CONADUR tiene en su representación funcionarios de gobierno y también de la sociedad civil. En la sociedad civil hay representantes del sector de mujeres, de pequeñas empresas, de campesinos, de pueblos indígenas, del sector productivo. Me olvido ahorita los otros, pero son varios sectores. En la ley de consejos de desarrollo urbano rural, ahí está quiénes son los que integran el CONADUR. Entonces es una propuesta del CONADUR, porque el CONADUR es la entidad que está mandatada para desarrollar la Política Nacional de Desarrollo. Entonces, pues lo que se espera es que precisamente ese mandato legal sea asumido por los diferentes gobiernos, porque lo establece la ley de consejos de desarrollo urbano rural. Muchas gracias. Licenciada, muchísimas gracias. Ha tenido una excelente participación y creo que también ha motivado aquí a nuestros participantes para que expresaran opiniones, hicieran preguntas. En fin, le quisiera agradecer a nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, del proyecto de integración y de FUNCEP, el que haya compartido con nosotros esta tarde acá en la capacitación. Esperamos contar nuevamente con su valiosa participación en el